saludarles, bienvenidos a Pacto Social, una nueva constitución. Y esta vez, mi nombre es José Toledo, quiero presentar a quien ha creado este programa, que es importante que ustedes lo conozcan desde otro punto de vista, el abogado Gilberto Pino. Qué gusto saludarte, Gilberto, y además un placer enorme estar en tu programa, pero además desde otra visión, conocer más al conductor. Gracias, José, de entrevistador a entrevistado. Sí, señor. Es un momento agradable, estas cosas que pasan, suceden, yo les llamo diosidencias, y esas diosidencias que fluyan es lo mejor. Indiscutiblemente hablar de comunicación estratégica y sobre todo en este momento tan importante en la vida del país. Estamos viviendo un cambio y la oportunidad inclusive en pocos días de la posibilidad de una nueva constitución, pero no una nueva constitución solamente para hablar de un traje a la medida, como hemos conversado tras bastidores, tras cámaras, sino más bien que sirva para darle una agilidad al país, una nueva dimensión y, por supuesto, que el país tenga mejores días. En ese sentido, Gilberto, ¿cuál es tu experiencia? Tú eres abogado, pero también has sido parte indiscutible de una zona tan importante del país como Santa Elena. Recuerdo palabras y frases que mi padre, don Eduardo Pino Yerovi, que en paz descanse, nos decía. El título no te hace, el título tiene que ser del Señor. Y hoy por hoy creo que soy y seré un ciudadano más, ahora radicado en la península de Santa Elena, con mucho orgullo, mi provincia, a quien les mando saludos a todos. Y en lo que tú me refieres, José, que venga el recuerdo tuyo y mío, porque somos, creo, de la misma generación. Sí, por supuesto. Y esa generación que tiene una ventaja sobre algunos de haber vivido la Constitución también de 1998, aquella Constitución que ya tenía yo 7 años, ya graduado de abogado, que fue promulgada detrás de una inestabilidad en la Constitución y que buscó modernizar el Estado. Desde esa época recuerdo, ya como estudiante de Derecho, lo primero que te hacen estudiar es la Constitución. Y jóvenes con mucho sueño teníamos claro que la Constitución era la que marcaba las demás leyes. Y en comparación de la del 2008, fácilmente te puedo decir que abarca demasiadas cosas y no dice nada al referente de estar con leyes y reglamentos que deben estar a un lado. Pero desde ahí recuerdo que mi padre también me dijo, estudia, fórmate y nunca, absolutamente nunca, dejes de estudiar y de prepararte. Ahora, sí, la preparación es fundamental, pero también la experiencia en el sector Exacto. público y privado. Y esta nueva Constitución lo que nos hace preparar para trabajar a favor de una nueva Constitución es prepararse, es dar a conocer a todos quienes nos están escuchando de una manera didáctica, de una manera sencilla, a través de las plataformas. No sé cuántos seguidores tengas tú en TikTok, pero yo recuerdo que esa plataforma no existía para nosotros. Antes era una llamada desde Nueva York, atiéndala, ahora puedes hacer una llamada tripartita en alguna de las otras plataformas. No, aparte, bueno, yo tengo como periodista 38 años y después de 38 años haber pasado desde el Betamax VHS a Betacam y después SX y ahora 4K y demás. Pues nos van a decir mayorcitos, cuidado. Perdón, 57 nomás. Pero en todo caso, sí, indudablemente esa parte de tecnología, esa indiscutible forma mucho más ágil de llegar no solamente a nuestro público, sino a todo el mundo, es realmente impresionante, pero hay que aprovecharla. Y creo que hablando de la Constitución, justamente hay que remarcar esa diferencia espectacular. Tú hablabas del 98, ajá, después la del 2008. Lo que estamos viviendo ahora, con un clic, tú puedes llegar a la gente de una forma diferente. Una campaña mucho más diferenciadora, disruptiva, pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente, que antes se contrastaba más. Antes tenías la posibilidad de investigar de un lado a otro. Ahora cualquier cosa que te aparece en redes sociales, mucha gente dice una encuesta que se hizo el año pasado en Europa, en España, que el 73% de los jóvenes creen lo primero que ven.
y no contrastan. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también Claro, con lo que y significa el no confiar contraste. en todas las redes sociales, sino también ver de qué fuente. Por A eso supuesto. es lo que lo que te refieres. Claro que sí. Siempre hay que saber. Muy buen. Claro, o sea, tú puedes abrir el panorama para enterarte absolutamente de todo, pero tienes que saber contrastar o a quién sigues para no caer justamente en una desinformación. Ahora bien, partiendo de lo que necesita el país, una modernización, agilidad, transparencia y sobre todo seguridad, ¿qué crees que esta posibilidad de una nueva constituyente se le puede dar? En una sola palabra, una oportunidad que tenemos los ecuatorianos para decidir y decir, sí, necesitamos un cambio, porque en todos existen crisis políticas, crisis económicas, movimientos sociales que están a favor y en contra, y en eso el Ecuador se ha dado cuenta que estamos viviendo por una nueva época en el cual no se trata de quién grite más y quién diga más. Un asambleísta constituyente tiene que ser la diferencia que se marque. Aquí se necesita un equipo jurídico, económico, se necesita de personas que digan las verdades en la realidad, ir a redactar, ir a ver lo mejor. Y la experiencia, como tú lo dices, sí, marca una diferencia. Pero por sobre todo pensar en los jóvenes y en el ser humano creo que va a marcar la diferencia. Bueno, también hay que decirlo de una forma categórica. Hoy creo que más que nunca los jóvenes tienen otro nivel de preparación, una nueva oportunidad de prepararse más. Hoy en día hablar de cuarto nivel y de un título ya de maestría y doctorado, etcétera, es mucho más tranquilo que hablar en nuestra época. En Y nuestra por época, sobre todo idiomas. por supuesto. Bueno, es que el nivel de acceso es totalmente Así es. diferente. Y en ese sentido, los ecuatorianos, sobre todo los que van a ir a las urnas y también los que tendrán la grave responsabilidad de revisar la Constitución para ponerla en práctica, una nueva Constitución, tienen efectivamente una responsabilidad enorme de investigar, de revisar antes de tomar una decisión. Tal vez uno de los temas más importantes, porque no podemos abarcar todos los temas en un programa de 30 minutos, pero las competencias son fundamentales, Gilberto. Bueno, yo estoy acostumbrado a competir, diría yo, en el deporte, una de las de lo que me fascina, pero ya entrando en materia, lo que se refiere a competencias, me viene hacia atrás en el 2013, cuando se formó el Consejo Nacional de Competencias, con esta constitución nefasta del 2008, fue la creación de darle las facultades y las competencias a los municipios. Y hoy por hoy, esas competencias entregadas a los municipios en lo que es referente a diferentes pases que voy a topar, hemos descubierto que los municipios han sido entregados a todas estas delincuencias organizadas, a esas economías que están haciendo. Hoy por hoy se acaba ayer de detectar municipios en cantones que se detectan matriculación de vehículos, y en eso los radares también fue algo que desbordó el tema ya. Es decir, municipios paralelos. Absoluto. Recuerdo que comenzamos la campaña de los no radares ladrones y detectamos de que las economías se alimentaban a través de estas multas que mucho daño le hicieron, y cuando comenzamos esa campaña fue directamente, pero la raíz, se los digo en este momento, fue la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi, quien le dio paso a todo eso. Por eso tenemos que decirle sí a la nueva Constitución, porque no podemos continuar con esas competencias. Y todos los municipios que hayan hecho las cosas bien y todos los municipios que hayan hecho las cosas mal, hay que revertir esas competencias. ¿Cómo revertirlo? ¿Cómo revertirlo? Es decir, ¿cuál sería la diferencia entre la Constitución del 2008 versus una nueva? Hago una comparación con el ejemplo clásico. ¿Qué es lo que las competencias les daban a los municipios? Los municipios grandes decían, sí, yo Guayaquil, Quito, Cuenca, yo sé lo que debo de hacer. Pero los demás municipios decían, explícame, no sabemos lo que hacer. Y el resto de municipios pequeños me dicen, no, yo no quiero. Ahí están el resto de los municipios que están alcaldes en cárcel de mujeres, alcaldes fuera del país dirigiendo, concejales fallecidos, todo ese es el resultado de esa Constitución del 2008. Y si se les va a revertir a quienes no han hecho bien las cosas,
todas esas competencias tienen que revertírselas para que el Estado más moderno, más sencillo, haga todo lo que se debe hacer. No se hable en servicios básicos, no se hable, o en todo lo que es, por ejemplo, recaudaciones, en los que los municipios no han podido hacerlo. Así que creo que firmemente, José, que la constitución que se va a redactar y en la cual podemos ser parte todos los ciudadanos, ya que todos podemos aportar de una u otra manera en lo que conocemos, es la verdadera oportunidad que la juventud tiene. Ahora, otro de los temas que también es importante profundizar es la necesidad de la seguridad jurídica en nuestro país. Se habla mucho de la Corte Constitucional, se ha manoseado muchísimo el tema. ¿Cuál sería la diferencia para que sea más ágil y sobre todo pues que realmente sea una seguridad para el país? Quienes somos abogados en libre ejercicio hemos tenido buenas y malas experiencias. En el tema constitucional sabemos qué administración de justicia tenemos y sabemos qué administración de justicia queremos. Por eso es que en la propuesta de la próxima Asamblea Constituyente debemos de ir a tener una administración de justicia constitucional, sana y por sobre todo ágil. Y si se está proponiendo y si se debe de proponer que sea una sala especializada de la Corte Nacional, una sala especializada constitucional, bienvenido sea, para que sea ágil y sea muy rápida también. ¿Qué debe garantizar para que un empresario extranjero venga al país y diga, ok, yo quiero invertir? Sabemos perfectamente que nuestro país tiene una extraordinaria fortaleza en diferentes sectores, el turístico, el económico, la historia como tal. Somos un país megadiverso, pero tenemos problemas de inseguridad brutales. Pero también lo tiene Perú. Perú atravesó un problema gravísimo de narcotráfico y terrorismo, MRTA, Sendero Luminoso. ¿Qué decir de Colombia con los grupos subversivos y como las FARC y por supuesto el ELN, etcétera? Llegaron inclusive a un proceso de paz en el 2016 y pese a que surgió aquello, tampoco es que es una garantía la seguridad. Sin embargo, la inversión extranjera sigue siendo muy superior a la del Ecuador, tanto en Perú como en Colombia. Entonces, esa diferencia, ¿en qué se basa? Probablemente en políticas públicas, en políticas de Estado. Totalmente, José, de acuerdo en que las políticas públicas tienen que ser revisadas. Que las políticas públicas tienen que ser de lo más transparente y por sobre todo la seguridad. Te doy un ejemplo y me voy a referir. ¿Por qué a los extranjeros residentes o los que vienen acá a visitarnos se les advierte desde sus embajadas que Ecuador o Guayaquil es una ciudad peligrosa? ¿Por qué? Porque hay la inseguridad, pero se está combatiendo y se debe de combatir. Eso es lo que se debe. Pero se ha enviado leyes a aprobarse en la Asamblea, han sido aprobadas y cuando va a la Corte Constitucional, estas las cogen y las regresan y no van con la misma política. Es porque se quiere trabajar de manera conjunto. Y vuelvo a recalcar, lo importante es trabajar, aportar a una Asamblea Constituyente, a una nueva Constitución que sea coherente, que sea sencilla, que tenga 180, que tenga 190 artículos, es lo que más importa. No importa el número, sino la calidad, no la cantidad, de como 444, que también te indico, hay artículos que no han sido aplicados desde el 2008 hasta la presente fecha. Y te doy solamente el artículo 251 de la actual Constitución, no se la ha aplicado y no se la va a aplicar porque es inaplicable. Ahora, cuando hablamos en este programa de pacto social, es decir, hablar de una nueva constitución, es también decirle a los votantes jóvenes, tú sabes que lamentablemente hay una fuga de cerebros enorme. Recordemos lo que ocurrió hace casi 30 años, en el 98, antes de la crisis económica, financiera y bancaria. Hubo una ola de migración terrible hacia los Estados Unidos, hacia España, hacia Italia. Acabo de terminar un documental justamente que es un verdadero homenaje a los migrantes. Pero hoy en día hay una nueva ola de migrantes que yo le llamo fuga de cerebros, porque los jóvenes que se van probablemente no quieren regresar. ¿Cómo evitar aquello? ¿Cómo lograr hacerles entender que con una nueva constitución hay una esperanza de mejores días en este país? No hay
ningún ecuatoriano que hemos tenido una familia familiares que haya migrado. Así Eso es una realidad. El fenómeno de la migración viene desde hace muchos años. Pero en la actualidad, como tú lo indicas, la juventud quiere salir desesperada. Pero el incentivo que se debe dar en esta Constitución es de garantizar el empleo y de garantizar también las fuentes en la parte estratégica y tecnológica también aquí en el Ecuador. Ujú. Creo muy oportuno de que esto debe tener una claridad, debe de tener una claridad en las competencias y sobre todo en una Constitución que no vulnere los derechos y por sobre todo que piense en el ser humano y en ese joven. Claro, porque le va a dar la oportunidad de tener eh, eh, posibilidades, de tener trabajo, de tener un trabajo digno y oportunidades, obviamente, de crecimiento, ¿no? Así es, creo que el Ecuador está a un paso, deberá de reflexionarse el Ecuador entero por sobre todo para que las cosas en el futuro nos vayan mucho mejor. Porque quien no piense en la esperanza, quien no sueñe todos los días, no vive. Y hay que vivir soñando y hay que vivir con esperanza. Y creo que la oportunidad este 16 de noviembre los ecuatorianos vamos a tener, como la tuvimos en 1998, en cambiar esa constitución. En el 2008 ya vino esta constitución prefabricada y que es las consecuencias que hemos tenido. Yo Se creo abrieron que, las fronteras, pero se abrieron a fronteras a la delincuencia. claro, y creo yo que va a haber una esperanza, una sorpresa enorme en cuanto a la votación de jóvenes que cada vez se están interesando mucho más en ser partícipes, es decir, participar de una manera activa en política. Es decir, hoy más que nunca tú ves a un joven hablar de política y decir yo quiero intervenir o quiero hacer esto porque creo que puedo sacar adelante X ciudad, provincia o proyecto. Y eso es muy bueno porque indudablemente la juventud y la experiencia tienen que servir para sacar adelante este país. O sea, así es. Yo quiero toparte un tema muy importante con un ejemplo. Ujú. Y me voy a referir a mi provincia de Santa Elena. El servicio de agua potable en Santa Elena le llega al 85% de la población. Ese 15% restante que no le llega está situado en la parte norte con Lonche, donde está catalogado como el segundo lugar de desnutrición infantil. ¿Y saben por qué no llega el agua? Por las administraciones municipales. ¿Y por qué no llega el agua? Porque tampoco se permite en esta actual constitución la inversión privada o la inversión extranjera. Si es que se permitiera la inversión también privada, podríamos llegar con agua potable a estos lugares y no solamente para salir de ese lugar de nutrición infantil, porque todo también es productivo al sistema agrícola. Por eso es que la juventud también que podríamos volver a la agricultura y a eso es que quiero empatar con la juventud y a esa juventud santelenense que estudia en la Universidad de Santa Elena, que tiene que emigrar a la ciudad buscando cuando puede tener también dentro de su población la oportunidad. Los ecuatorianos nos morimos de sed al pie del mar cuando podemos desalinizar esa misma agua y tener agua potable como lo ocurre en cualquier parte del mundo, pero por esa prohibición en la Constitución del 2008. Bueno, y eso que tú tocas un tema, pero por ejemplo, Santa Elena es una provincia extraordinaria en cuanto a la megadiversidad y también al turismo y la cultura. Yo me imagino que Santa Elena, con una tranquilidad, es decir, con una seguridad garantizada, el turismo puede ser mucho mayor. Leía en estos días que un nuevo resort está empezando a construirse. Es decir, la oportunidad que tiene Santa Elena para crecer de manera turística es extraordinaria, pero por supuesto tenemos que brindarle seguridad. La extensión que tiene la provincia de Santa Elena de manera improductiva es espectacularmente de no creer. Donde se debe de crear proyectos, las comunas se oponen, pero a veces se oponen por desconocimiento o por división. Y esa división es a propósito, porque sus pseudoambientalistas disfrazados se oponen a estos proyectos. Miren el proyecto en San Borondón, un hotel intercontinental. Miren en Santa Elena que
que hay ahora un nuevo proyecto en este momento y que se brinde seguridad jurídica. No creo que ninguna comuna, y esa es la comuna de San Pablo, que la comuna de San Pablo se oponga a este resort donde se va a brindar fuentes laborales para la propia gente. Y a eso es lo que nos referimos, que una nueva constitución lo que tiene que garantizar es la inversión privada y extranjera en beneficio de los santalenenses y de los ecuatorianos. Ahora, ¿cómo cuando yo converso con personas que no necesariamente son entrevistados, pero sí padres de familia y demás, dicen, a ver, nosotros necesitamos empleo, trabajo digno, etcétera. ¿Cómo puede una nueva constitución garantizar justamente aquello? A ver, yo en primer lugar abriendo la seguridad jurídica a la inversión extranjera. Ujú. Eso lo tenemos claro porque debemos ir a ese paso, a ese nuevo modelo de Estado en el que la seguridad jurídica sea una prioridad. Y probablemente poco a poco vengan las siguientes inversiones. Ahora, recordemos que siempre ha existido el tema de inversión extranjera o el trabajo en conjuntos. Entonces, es decir, de que Santa Elena y el Ecuador, recuerdo que los ingleses hace muchos años fueron a Santa Elena Por y supuesto. estuvieron administrando la refinería de La Libertad. Y mira cómo esas convivencias, hasta la fecha de ahora, hay todavía la parte en la cual ha dejado un legado que sí se puede trabajar de la siguiente manera con inversión extranjera. Así que creo yo firmemente que es necesario la seguridad jurídica en una nueva constitución. Ahora, nos hace falta un poco menos de 4 minutos y a mí me gustaría hacer una reflexión contigo con respecto a la concientización del voto. Es decir, hay que entender que esta no es una votación que servirá para dar un espaldarazo o no a un presidente de la República, sino más bien al país como tal. Es decir, tener la oportunidad de decirle a los que van a llegar a la votación en la constituyente, es decir, ustedes tienen esta responsabilidad, pero necesitamos que nos digan cuáles van a ser los proyectos y hacia dónde vamos. Es decir, es una oportunidad de cambio realmente enorme que hay que concientizar para votar justamente con sensibilidad y con responsabilidad. Los ecuatorianos lo que se tiene que hacer es analizar las preguntas. Son 4 preguntas muy sencillas, muy simples, en el cual se quieren retomar que las bases extranjeras puedan continuar, en lo cual se pueda también reducir el tamaño del Estado, en este caso también de la Asamblea, de los legisladores que están en este momento, y por sobre todo si queremos ir a una consulta. El decir sí es decirle siempre sí al progreso. Creo que los ecuatorianos y los jóvenes estamos conscientes de que estamos pasando por una situación muy difícil, una situación económica con un presidente que se ha tomado y ha puesto el pecho a las balas y ha reflexionado y al decir de que es el momento preciso para poder ir a una asamblea constituyente y cambiar el modelo de Estado que tenemos en este momento. Hemos pasado por un nuevo paro que no fue nacional afortunadamente y que sirvió la estrategia gubernamental para evitar aquello. Sin embargo, hubo provincias afectadas y muy fuertes. Hemos pasado aquello. Hoy en día estamos hablando de la posibilidad de una nueva constitución, de la oportunidad de un cambio, pero también nosotros, y digo, en familias, en la universidad, en la academia, hace falta mucho pensamiento crítico. Espacios como este son fundamentales a toda hora, en todo momento y en cualquier espacio. Sí, es muy importante todos estos espacios que son críticos constructivos. Esto es un espacio en el cual todos los ecuatorianos oirán y verán y donde se va a topar temas que a veces no se quieren topar, decir las cosas como no se quieren decir y se deben disfrazar. Pero hay que decir las cosas como son, viendo a los ojos y haciendo las cosas de todo corazón en un momento oportuno, como padre, lo digo, por el bienestar también de nuestros hijos. Así es que creo que es muy importante pedir que reflexionen, analicen y tomen una decisión positiva para un nuevo Ecuador. Muchas gracias, Gilberto, primero por la oportunidad y además por estar en un espacio como este, abierto, que brinda una nueva oportunidad de decirle a la gente lo que necesitan y que hoy más que nunca hay que pensar en una esperanza para el país.